¿Has sentido alguna vez ese sutil empujón, ese susurro en los espacios tranquilos entre tus pensamientos, que sugiere que hay más de lo que se ve a simple vista? Y si este momento, ahora mismo, al encontrar este video, no fuera una casualidad, sino un evento perfectamente orquestado, una señal que llega justo cuando la vasta y silenciosa inteligencia del universo sabe que estás listo para percibirla, listo para mirar tras el velo hacia el reino de lo esotérico, donde las coincidencias se disuelven en constelaciones de significado. Durante siglos, quienes buscan vislumbrar los misterios ocultos, estudiando textos prohibidos, esperando una chispa de iluminación espiritual. Pero la verdad es mucho más inmediata, mucho más personal. El universo no habla con pronunciamientos estruendosos, sino con suaves ecos, en la precisión de los eventos, en la sutil atracción hacia ciertos caminos. Si has sentido esa inexplicable necesidad de una comprensión más profunda, esa agitación interior que anhela conectar con algo más grande, quédate. Este viaje es para ti. Es un viaje a la esencia misma de la realidad, explorando conceptos que conectan los susurros antiguos con la revelación moderna. Descubriremos principios de sabiduría ancestral que sugieren que el mundo exterior refleja el paisaje interior. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el azar, el destino y tu lugar en el gran diseño cósmico. Si esto te resuena, si una chispa de reconocimiento se enciende en tu interior, reconócelo. Dale a me gusta para confirmar tu disposición. Comparte tu primera impresión en los comentarios. ¿Qué te pareció encontrar este video? Suscríbete para no perderte las revelaciones que te esperan a medida que profundizamos en estas profundas verdades. El universo te ha traído aquí. Comencemos a comprender por qué en Observa atentamente tu camino. ¿Te topaste con este mensaje por casualidad o fue colocado precisamente aquí, ahora, para que lo encontraras? La sincronicidad no es mera casualidad. Es el universo guiñándote. Un ojo. Una disposición deliberada de eventos para transmitir significado cuando tu estado interior está alineado para recibirlo. Piensa en la sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación, que a menudo habla de presagios, señales en la naturaleza o sueños significativos. Estos fueron los primeros intentos de interpretar este lenguaje universal. Los antiguos estoicos, por ejemplo, creían en un cosmos divinamente ordenado, un logos, donde nada era aleatorio. Cada evento, cada encuentro aparentemente casual, era un hilo en un vasto tapiz, que revelaba el propósito más profundo a quienes podían percibirlo. Esta percepción no es solo comprensión intelectual, requiere una forma de alquimia interior, un refinamiento de tu propia conciencia, para sintonizar con las frecuencias sutiles de la energía cósmica que orquestan estos momentos. Durante milenios, los buscadores han recurrido a los textos prohibidos, no solo en busca de hechizos o rituales explícitos, sino de claves alegóricas, patrones ocultos que insinúan la estructura subyacente de la realidad, donde la sincronicidad no es una anomalía sino la norma. Estos textos, a menudo envueltos en simbolismo para proteger los misterios ocultos, sugieren que el mundo exterior es un espejo del interior. Cuando estás al borde de un cambio significativo, cuando estás realmente listo para la iluminación espiritual, el universo conspira para brindarte las indicaciones necesarias. Abrir un libro en una página específica justo cuando reflexionas sobre una pregunta. Escuchar una conversación que contiene la respuesta exacta que necesitabas. Encontrarte con una persona que te ofrece una oportunidad crucial. Todo esto no son accidentes, son señales erigidas por esa mano invisible, que confirman tu dirección, te ofrecen validación o te impulsan suavemente hacia un camino completamente diferente. Son la forma en que el universo te dice sí, estás escuchando, sí, estás en el camino correcto. O a veces en presta atención. Hay otra manera. Al reconocer la sincronicidad, transforma tu relación con la realidad. El mundo deja de ser un conjunto caótico de sucesos aleatorios y se convierte en una entidad dinámica y receptiva, que participa activamente en tu desarrollo. Es un diálogo constante, una llamada y respuesta entre tu alma buscadora y la inteligencia universal. Cuanto más sintonizado estés con las prácticas que fomentan la alquimia interior, más claras serán las señales. El universo no solo envía mensajes, revela la naturaleza misma de su ser, un ser profundamente interconectado con el tuyo. Estos momentos de sincronización perfecta son destellos tras la cortina, que te muestran los engranajes de la existencia
girando con armoniosa precisión. Son invitaciones a confiar en el proceso invisible, a renunciar a la ilusión de control y a fluir con la corriente de la energía cósmica. Pero ¿cómo sabe esta conciencia universal cuando estás listo? ¿Y por qué medios elige su método preciso de guía? ¿Cuál es el mecanismo? Esta cuestión del mecanismo, esta intrincada danza entre el estado interior y el acontecimiento exterior, es donde los hilos de la sabiduría ancestral se entrelazan con la investigación moderna. Consideremos a los antiguos egipcios y su concepto de Maote, no solo justicia o verdad, sino un orden cósmico fundamental, un estado de equilibrio que impregnaba el universo, desde el movimiento de las estrellas hasta el latido del corazón. El objetivo era vivir en armonía con Mayot, garantizando la armonía tanto en el individuo como en el mundo exterior. De igual manera, en la filosofía hindú, el Dharma representa la naturaleza intrínseca de la realidad y los deberes éticos, que mantienen el equilibrio cósmico. Vivir el propio Dharma es participar en el gran diseño del universo. Y la tradición hermética habla del cosmos como una gran sinfonía, donde cada parte resuena con todas las demás. El macrocosmos reflejado en el microcosmos de estas antiguas ideas, preservadas a menudo en enseñanzas fragmentadas y en lo que algunos podrían considerar textos prohibidos, debido a que su verdadero significado permanecía oculto a los no iniciados. Hablan de una realidad profundamente interconectada. Intuyeron lo que la ciencia moderna, desde diferentes perspectivas, está comenzando a articular. Carl Jung, al debatir la cuestión de las coincidencias significativas, propuso la sincronicidad como un principio de conexión acausal, sugiriendo un vínculo entre los estados psíquicos y los eventos externos que no es de causa y efecto, sino más bien una ocurrencia simultánea, basada en un significado subyacente. Fue una idea radical, que insinuaba una dimensión más allá de lo puramente material. David Bohm, el físico cuántico, ofreció un marco teórico con su concepto de los órdenes implícito y explícito. Sugirió que en nuestra realidad cotidiana, el orden explícito es simplemente una proyección o desarrollo de una realidad holográfica más profunda e indivisa, el orden implícito. Las partes del universo no están verdaderamente separadas, sino envueltas en este nivel fundamental. Desde esta perspectiva, la conciencia no es simplemente un producto del cerebro, sino que también está envuelta en este orden implícito, íntimamente conectada con el todo. La sincronicidad, entonces, puede verse como momentos en los que el orden implícito, la interconexión subyacente descrita por la sabiduría ancestral y teorizada por Bohm, se hace explícita momentáneamente de una manera personalmente significativa. Es el universo, actuando como un campo único y unificado de energía cósmica, que refleja nuestro estado interior. Cuanto más nos involucramos en la alquimia interior, el proceso de purificación y transformación de nuestra conciencia, más sintonizamos con este orden implícito. Empezamos a ver los patrones, los sutiles impulsos, los ecos entre nuestro paisaje interior y el mundo exterior. Esta sintonización es una forma de iluminación espiritual, no solo comprensión intelectual, sino una sensación de pertenencia a un todo mayor. Revela los misterios ocultos de la existencia, que la realidad no es pasiva, sino dinámica, receptiva e interactúa constantemente con nuestra conciencia. El mecanismo no es mecánico. Nuestros pensamientos intentions, estado energético se propagan a través del orden implícito, y el mundo explícito responde de la misma manera, a menudo de maneras asombrosas que desafían la probabilidad convencional. Pero si nuestro estado interior está tan intrínsecamente ligado al desarrollo de la realidad, ¿qué implica esto sobre el poder y la responsabilidad de la propia conciencia? ¿Son estas sincronicidades meros reflejos, o podemos moldear activamente? Esta pregunta llega a lo más profundo de nuestro ser. Si la realidad es un campo receptivo de energía cósmica, un vasto mar de potencialidad que reacciona a nuestra presencia, entonces nuestro estado interno no es solo un reflejo, sino una forma de participación activa. Piensa en tu conciencia, tu paisaje emocional, tus intenciones más profundas, no como estados estáticos dentro de tu cráneo, sino como vibraciones dinámicas, frecuencias que se transmiten a este campo. Cada pensamiento, cada sentimiento envía una onda: amor, gratitud, paz. Estas son transmisiones de alta frecuencia. Miedo, ira, carencia. Estas son vibraciones más bajas y densas. Esto no es mero esoterismo moderno, se refleja en la sabiduría ancestral de culturas milenarias. Los alquimistas, practicando sus artes de alquimia interior, comprendían que la transformación del plomo en oro no era un mero proceso físico, sino una alegoría de la purificación del ser interior, creyendo que este refinamiento interior resonaba hacia el exterior, influyendo en el mundo exterior. Buscaban no solo la riqueza material, sino la iluminación espiritual, el estado del ser cuya vibración atraía naturalmente realidades armoniosas. Considera el principio hermético: como es adentro,
es afuera. Como es arriba, es abajo. Este principio se refiere directamente a esta relación resonante. Nuestro universo interior es un espejo, o quizás más precisamente, un diapasón, para el exterior. Lo que albergamos en nuestro interior, lo extraemos de la ilimitada energía cósmica. El universo no entiende la lógica de nuestro lenguaje, entiende la frecuencia de nuestro ser. Si tu vibración dominante es de carencia o dificultad, emites esa frecuencia, y el campo responde creando circunstancias que se ajustan a esa carencia o dificultad. Por el contrario, cultivar un estado de abundancia, gratitud o confianza serena, emite una señal diferente, atrayendo experiencias alineadas con esa frecuencia. Esta profunda verdad es uno de los misterios ocultos más profundos, oscurecido o deliberadamente ocultado al conocimiento general. Se decía que ciertos textos prohibidos, susurrados en voz baja a lo largo de la historia, contenían métodos precisos para dominar la vibración interior y, así, influir conscientemente en la no mediante la fuerza ni la manipulación, sino mediante la resonancia armónica. Implica una profunda responsabilidad, pues, seamos conscientes o no, estamos constantemente transmitiendo, moldeando constantemente el campo que nos rodea mediante la pura fuerza de la vibración de nuestro ser. No se trata de desear cosas, se trata de convertirse en la frecuencia de lo que deseas experimentar, pero, si nuestra frecuencia individual influye en el tejido de la realidad, ¿qué sucede cuando innumerables frecuencias, miles de millones de transmisiones humanas, se encuentran e interactúan dentro de este campo compartido de energía cósmica? Simplemente coexisten. ¿O existe un principio más profundo que rige su interacción? ¿Una armonía o discordia cósmica moldeada por la vibración colectiva? Sí. La frecuencia colectiva influye en el entramado compartido de la realidad. Pero el universo, en su infinita sabiduría, se dirige a nosotros principalmente como individuos dentro de ese zumbido colectivo. Tu viaje personal, la secuencia única de eventos que se desenvuelven en tu vida, no es un paseo aleatorio por el caos, es un diálogo meticulosamente orquestado entre la disposición de tu alma y la inteligencia cósmica. Aquí es donde surge la profunda verdad: nada sucede por casualidad. En cada encuentro, cada desafío, cada momento de gracia es una respuesta del universo a tu estado interior, a tu nivel de conciencia, a tu preparación. Piensa en las grandes iniciaciones descritas en textos antiguos, o en las pruebas que enfrentaron los héroes, en mitos que se repiten en todas las culturas. No se trataba de castigos arbitrarios ni desventuras fortuitas. Eran citas cósmicas, precisamente sincronizadas para satisfacer la creciente fuerza del individuo. Su creciente conciencia, su creciente nivel de preparación en este principio, es la base de gran parte de la sabiduría ancestral, comprendida intuitivamente por quienes vivían en mayor armonía con los ritmos de la existencia. Veían las dificultades de la vida no como señales de desagrado divino, sino como crisoles, oportunidades para un crecimiento acelerado. Comprendían que el universo no se limita a observar, participa activamente en tu evolución, presentándote circunstancias que reflejan tu paisaje interior, impulsándote hacia una mayor iluminación espiritual. Considera la práctica de la alquimia interior, un arte secreto del que se ha hablado en voz baja a lo largo de los siglos. Es el proceso interno de transformar los elementos básicos del miedo, la duda y la ignorancia en el oro de la sabiduría, el coraje y la claridad. El universo a menudo proporciona las presiones externas, las relaciones difíciles, los reveses inesperados, los momentos de profunda pérdida, que requieren este cambio alquímico interior. Estos no son eventos aleatorios, son los catalizadores específicos necesarios para tu proceso único de transformación, para desentrañar los misterios ocultos que yacen latentes en tu propio ser. Incluso los llamados textos prohibidos, mencionados anteriormente, a menudo describían no solo métodos para influir en el mundo exterior, sino también intrincados mapas del cosmos interior y las correspondencias precisas entre los estados internos y las manifestaciones externas. Explicaban cómo la disposición, el nivel de preparación, a través de la alquimia interior, determinaba la naturaleza misma de la respuesta del universo. Si estás preparado para un crecimiento profundo, el universo te proporciona el terreno necesario, incluso si a primera vista parece una roca estéril. Si estás listo para afrontar tus miedos más profundos, el universo organiza la confrontación. No se trata del destino en el sentido de un guión rígido e inmutable. Se trata de resonancia. El universo refleja tu frecuencia dominante, y los eventos que se desarrollan están perfectamente calibrados a ese reflejo. Te muestran dónde estás y, a través del desafío que presentan, iluminan el camino a seguir. Son el espejo cósmico que revela tu estado de preparación o la falta de ella, aprovechando la ilimitada energía cósmica para moldear tu realidad de acuerdo con tu verdad interior.
qué significa realmente cultivar este estado de preparación interior. Involucrarse intencionalmente en la alquimia interior, que nos conecta con el flujo transformador del universo. Más allá de simplemente reaccionar a los eventos que surgen, ¿cómo se prepara conscientemente el terreno para una respuesta cósmica diferente? Esta preparación no se trata solo de rituales externos o afirmaciones susurradas al viento. Es el trabajo dedicado de alquimia interior, el refinamiento deliberado de tu propio estado interno. Piensa en los antiguos místicos, los guardianes de la sabiduría ancestral. No hablaban de cambiar las estrellas, sino de alinear el microcosmos dentro de sí mismos con el macrocosmos exterior. Sabían que la verdadera señal no era una súplica externa, sino una frecuencia interna. Tu misma inquietud, el anhelo persistente de significado, la búsqueda incesante de respuestas, que sientes arder bajo la superficie. Estos no son defectos, amigo mío, son los innegables indicios de la señal misma que comienza a latir. Son los indicadores internos, mucho más confiables que cualquier señal externa, de que la transmisión se está fortaleciendo, de que la iluminación espiritual no es un destino lejano, sino un estado inminente que intenta abrirse paso en quizás. Por eso ciertos textos se consideraban textos prohibidos, no porque ejercieran poder sobre otros, sino porque revelaban la aterradora y liberadora verdad del poder dentro del individuo, para moldear su propia realidad simplemente dominando. Esta transmisión interna contenían métodos, a menudo expresados en un simbolismo complejo, las etapas de la alquimia interior, para transmutar el miedo en valentía, la duda en certeza, el pensamiento disperso en intención enfocada. Esto no es solo un ajuste psicológico, es sintonizar la frecuencia interna, alineando tu campo energético personal con aspectos específicos de la ilimitada energía cósmica que impregna todo el universo. En su infinita complejidad, actúa como un vasto e intrincado receptor. No concede deseos por capricho, resuena con la frecuencia que recibe. Si tu señal interna está dominada por el miedo, la carencia o la confusión, atrae experiencias que reflejan ese caos. Pero al practicar alquimia interior, al purificar y aclarar esa frecuencia interna, comienzas a emitir una señal de claridad, potencial y alineación. Y el universo, a su vez, comienza a reflejar experiencias perfectamente calibradas con esa vibración superior. Consideremos los antiguos relatos de los alquimistas, quienes no solo buscaban convertir el plomo en oro externamente, sino que emprendían una profunda transformación interna. Sus vasijas y fuegos simbolizaban los procesos internos del alma, quemando las impurezas y destilando la esencia. Se creía que solo un alma refinada mediante esta rigurosa alquimia interior podía percibir verdaderamente, y mucho menos interactuar, con los misterios ocultos más profundos del cosmos, porque su señal interna finalmente era lo suficientemente clara como para recibirla y transmitirla por esos canales profundos. Así pues, las señales externas que buscas, las sincronicidades, las oportunidades, los desafíos, no son pruebas arbitrarias ni sucesos fortuitos, son la respuesta del universo a la señal que tú emites. No esperas una señal del universo, tú eres la señal. Tu estado interior es la transmisión constante que moldea la realidad que se despliega ante ti al recurrir a la energía cósmica según tu frecuencia. Pero si nosotros somos este poderoso transmisor, si nuestra propia esencia moldea la realidad a través de su frecuencia, ¿cuál es entonces, en realidad, la naturaleza del yo que transmite? Y si esta señal no la generas simplemente tú, sino que es, de hecho, una frecuencia resonante de algo mucho más antiguo, algo incrustado en la arquitectura misma de la realidad, ¿qué es esta unidad fundamental de transmisión dentro de nosotros? Esa unidad fundamental de transmisión es lo que llaman conciencia. Sin embargo, es mucho más que un mero pensamiento. Es la esencia de la conciencia, el observador silencioso que también para Doji Kaomenchi participó. La ciencia moderna, en su exploración del reino cuántico, ha tropezado con antiguas verdades susurradas en idiomas olvidados. De la doble rendija, por ejemplo, antes de que un observador mire, las diminutas partículas se comportan como ondas, existiendo como probabilidad extendida por el espacio. Pueden atravesar dos rendijas simultáneamente, pero en el momento en que la conciencia, la observación, entra en escena, la onda colapsa, se ve forzada a permanecer en un solo lugar, comportándose como una partícula en elige un camino. Tu conciencia no solo presencia la realidad, influye en la potencialidad, impulsando la forma de onda del universo hacia una manifestación concreta. Considere el trabajo de personas como Greg Braden, que traza conexiones entre el campo magnético del corazón, la emoción coherente y la estructura misma del cosmos. Señala textos antiguos, ecos de la sabiduría ancestral, a menudo descartada como mito, que hablan de un campo universal, una matriz divina.
sensible al sentimiento y la intención humana. Esta no es una nueva revelación, es un recuerdo. Los sabios y místicos que practicaban la alquimia interior, refinando su estado interno, comprendieron que un corazón puro y una mente enfocada podían interactuar directamente con la energía cósmica subyacente, moldeando las circunstancias. Este fue uno de los misterios ocultos más profundos, a menudo velado en alegorías o confinado a linajes selectos, tal vez incluso registrado en textos prohibidos, para que este poder no cayera en manos no preparadas para su responsabilidad. La iluminación espiritual a menudo implica precisamente esta comprensión, que no eres un simple pasajero en una realidad fija, sino un copiloto activo, que ejerce un poder inmenso. Aunque a menudo inconsciente, tus sentimientos, creencias y expectativas no son solo estados internos, son instrucciones enviadas al campo de la potencialidad. Indican al universo que debe materializarse a tu alrededor, aprovechando la fuente inagotable de energía cósmica. Esta cocreación ocurre a cada momento, seas consciente de ello o no. El estado de tu mundo interior modela continuamente el mundo exterior. Si el universo es un espejo, ¿cuál es la verdadera naturaleza del rostro que refleja? ¿Cuál es el origen de esta conciencia que ostenta tal poder sobre el desenvolvimiento de la realidad? ¿Podría ser algo más allá de la forma individual? Pero, ¿cómo se aprende entonces a interpretar este guión de la realidad? ¿Cómo se discierne un auténtico llamado universal de la mera estática de los propios pensamientos, miedos o deseos? Aquí es donde el camino de la iluminación espiritual se separa de las simples ilusiones. No basta con observar que cultivar la quietud interior necesaria para percibir las frecuencias más sutiles. Este cultivo es la esencia de la alquimia interior en refinar el instrumento de la propia conciencia. Piensa en los antiguos adivinos, los oráculos, los chamanes. Sus métodos variaban, desde leer patrones en la naturaleza hasta entrar en estados alterados, pero la práctica fundamental siempre consistía en aquietar la mente racional para percibir el orden subyacente. El pulso de la energía cósmica en las señales verdaderas a menudo llegan, no como pronunciamientos contundentes, sino como suaves empujoncitos, sincronicidades persistentes, encuentros improbables, o una sensación silenciosa e insistente en tu interior, un conocimiento que desafía toda explicación lógica. La sabiduría ancestral se refiere a esto como la voz del alma, la guía de los espíritus aliados, o el universo mismo comunicándose en su lenguaje simbólico. Es un lenguaje a menudo olvidado en nuestro mundo lleno de ruido. Un lenguaje quizás insinuado en los textos prohibidos, precisamente porque su comprensión permite acceder a misterios ocultos, que eluden las estructuras de poder convencionales y los resultados predecibles. El paso crucial, y a menudo aterrador, es actuar según estas señales. Aquí es donde la mayoría flaquea. La mente, entrenada en la lógica y la seguridad, grita precaución, exige pruebas, previsibilidad, una garantía de resultado, pero la señal rara vez ofrece tales consuelos. Pide confianza, un salto a lo desconocido, guiado únicamente por esa resonancia interna. Todo gran descubrimiento, todo cambio significativo en la historia de la humanidad, toda transformación personal, a menudo comenzó con alguien que interpretó una señal sutil, una intuición, un sueño, una observación casual, y poseyó el coraje derivado de su propio grado de alquimia interior para actuar en consecuencia. Incluso cuando parecía absurdo, considera la historia del alquimista, que no solo buscaba convertir el plomo en oro, sino purificarse a sí mismo. Esta purificación, esta alquimia interior, nos convierte en receptores más lúcidos, menos susceptibles al ruido, y más sintonizados con la señal genuina del campo de la energía cósmica. Actuar según estas señales, especialmente las que te piden cambiar de rumbo, abandonar la comodidad y aceptar la vulnerabilidad, es la prueba definitiva de la fe en esta guía invisible, en la sabiduría ancestral que insiste en que el universo conspira a tu favor, no en tu contra. Es la clave para desentrañar los misterios ocultos de tu propio potencial y de la realidad que te rodea. Pero, ¿qué es esta inteligencia que envía las señales? ¿Es simplemente energía impersonal? ¿O hay conciencia tras la cortina? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la fuente con la que estamos aprendiendo a comunicarnos? Las señales te llevan al precipicio, ¿verdad? Y el salto no es solo un paso, sino a menudo una disolución. Esto nos lleva al corazón de la transformación misma, la forja ardiente donde el ser se reforja, la incomodidad, el vacío existencial, la ruptura de la identidad, no son señales de que te hayas desviado del rumbo. En todo lo contrario, son las marcas inequívocas de que el proceso está funcionando. Piensa en la respuesta del alquimista. Antes de que el oro noble pueda emerger, el metal vil debe sufrir disolución, putrefacción, un descenso a la oscuridad. Esta es la etapa nigredo de la alquimia interior, la muerte necesaria de la vieja
forman tu crisis de identidad no es la incapacidad de saber quién eres, sino el desmantelamiento de quien creías ser, una estructura demasiado pequeña para el ser en el que te estás convirtiendo. El vacío no es vacío, sino un campo de potencial puro, libre de la arquitectura, obsoleta del yo pasado. Es una fase necesaria de reestructuración interna, a menudo aterradora por su falta de forma, pero absolutamente vital para la siguiente etapa de crecimiento. Para el albedo, la purificación que le siga en esta comprensión está entretejida en la sabiduría ancestral y se refleja en mitos a lo largo del tiempo y la cultura. El fénix que se reduce a cenizas para renacer, la serpiente que muda su piel en vulnerabilidad para crecer, la crisálida que disuelve su propia estructura antes de que emerja la mariposa. Estas no son meras historias, son planos simbólicos del proceso transformador, caminos hacia la iluminación espiritual, codificados en la naturaleza y la conciencia. Los textos prohibidos, esos pergaminos y tradiciones orales resguardados, a menudo se centran en estos difíciles períodos de transición, no como enfermedades que curar, sino como pruebas sagradas que se deben sortear con conciencia. Hablan de la noche oscura del alma, la disolución de la estructura del ego, la necesaria pérdida del mundo conocido para acceder a los misterios ocultos que yacen más allá del velo de la cómoda realidad. No estás roto, te estás abriendo. La inmensa energía necesaria para esta metamorfosis interna proviene profundamente de la energía cósmica ambiental, impulsando la disolución y la posterior recomposición. Es una danza caótica, incómoda y a menudo dolorosa entre la aniquilación y la creación. Resistirla es prolongar el sufrimiento. Aceptarla, aunque aterradora, es alinearse con la inteligencia profunda que guía tu evolución y, a medida que el viejo yo se disuelve y los contornos del nuevo comienzan a emerger del baño alquímico, ¿qué realidad aguarda al ojo recién forjado? ¿Es el mundo al que regresas el mismo? ¿O tu propia percepción ha forjado un universo diferente? Imagina la vida no como un camino que se traza con esfuerzo y determinación, sino como un río vasto y poderoso. Eres solo una embarcación en su superficie, sujeto a sus corrientes, sus remolinos, su irresistible fluir. La lucha previa, el fuego interno de la alquimia interior, a menudo te deja exhausto, aferrándote a la ilusión de control. Sin embargo, al río no le importan tus remos ni tus mapas dibujados en la arena. Simplemente fluye. En luchar contra la corriente es provocar una profunda fatiga, ser constantemente sacudido y maltratado, sin avanzar jamás en armonía con la fuerza mayor. La resistencia te aísla de la misma energía que podría impulsarte. Esta verdad fundamental encuentra eco en gran parte de la sabiduría ancestral, presente no solo en las serenas filosofías orientales, como el principio taoísta de Wu Wei, o la no acción, en el sentido de no forzar, sino también en la comprensión indígena de la alineación con los ritmos naturales. Estas enseñanzas, a veces relegadas a la categoría de textos prohibidos por quienes defienden el dominio sobre la naturaleza, hablan de entregar la pequeña voluntad a la gran voluntad, la corriente personal a la marea cósmica. Cuando dejas de remar contra la corriente, cuando finalmente sueltas el remo y te dejas llevar, algo profundo sucede. Empiezas a ver las orillas del río no como obstáculos que sortear, sino como paisajes que se despliegan. La energía cósmica que impulsa el río se convierte en tu propulsor. Descubres misterios ocultos en ensenadas que antes no veías desde la posición ventajosa de la resistencia. El río no siempre te lleva a donde tu mente consciente cree que deberías ir, pero invariablemente te lleva a donde necesitas estar para que tu destino se desarrolle. Esta es la propia inteligencia del río, una guía silenciosa hacia una forma más profunda de iluminación espiritual que surge no del esfuerzo, sino simplemente de estar en la corriente. Confiar en el río requiere una valentía inmensa, una rendición a la desesperada necesidad del ego de certeza y control. Exige fe en la corriente invisible, en la sabiduría inherente al propio viaje que se despliega. Los textos antiguos, esos fragmentos susurrados de sabiduría ancestral, a menudo considerados demasiado peligrosos para las masas, describen con frecuencia al buscador arrastrado por fuerzas más allá de su comprensión, llegando a orillas inesperadas, ricas en revelaciones. ¿Qué secretos? Entonces, susurra el río, mientras te lleva por orillas invisibles para el ojo que lucha. ¿Qué sabiduría yace sumergida justo bajo la superficie, revelada solo a quien se atreve a flotar? La sabiduría no se encuentra en las orillas, sino en el tranquilo reconocimiento de que el río eres tú. El flujo de energía cósmica que impulsa la existencia no es externo a tu ser, es la corriente misma que recorre tus venas, vibrando en los átomos de tu carne. La respuesta del universo a tu llamado no fue un eco lejano, sino una resonancia inmediata en lo más profundo de tu alma. Es el reflejo de tu reconocimiento interior. Este reconocimiento es la primera chispa de la iluminación espiritual
que revela los misterios ocultos que se esconden no en estrellas lejanas, sino en el complejo circuito de tu propia conciencia. Los antiguos alquimistas, en su enigmática búsqueda, no buscaban simplemente transmutar metales básicos. Su verdadero trabajo era la alquimia interior, el arduo proceso de transformar el plomo de la ignorancia, el miedo y el ego en el oro del auténtico poder y la automaestría. Los recipientes que utilizaban, las retortas y los alambiques, solían ser metáforas del cuerpo y la mente humanos, el crisol donde los elementos internos se calientan, purifican y combinan bajo intensa presión a muchos fragmentos de sabiduría, ancestral asterisk, en particular los que se encuentran en los llamados textos prohibidos, los evangelios gnósticos. Ciertos pergaminos herméticos, oscuros manuales tántricos, no hablan de apaciguar a las deidades externas, sino de despertar la chispa divina que reside en nuestro interior. Describen intrincados caminos a través de paisajes interiores, desafiando al buscador a enfrentarse a las sombras, integrar el yo fracturado y recuperar su fuerza creativa innata. Estos textos a menudo se suprimían precisamente porque descentralizaban el poder, colocando el potencial de transformación e iluminación directamente en el individuo, eludiendo las autoridades y los rituales externos. Susurraban sobre un poder que no se otorgaba, sino que se recordaba y liberaba en reconocer este poder interior. Ver que el universo ya ha respondido haciéndote parte de su esencia es el paso monumental. Te transforma de ser un receptor pasivo o un peticionario con dificultades a convertirte en un co-creador consciente. Actuar con valentía, entonces, no consiste en forzar un camino, sino en alinear tu voluntad con la corriente del río, guiado por la brújula interior forjada. En el fuego de la alquimia interior, es avanzar, no con una esperanza desesperada, sino con la certeza de que la energía que necesitas no está afuera, esperando ser concedida, sino dentro de ti, esperando ser dirigida. Tu crecimiento no es un logro que se gana, sino un desarrollo. Q. Se abraza. Una consecuencia natural de permitir que la luz interior brille, pero ¿qué sucede cuando este horno interno está verdaderamente encendido? Cuando el oro está refinado y el sol interior proyecta su luz plena e inquebrantable, cuando ese sol interior alcanza su cenit, su luz no solo reside en él, sino que permea los límites de la percepción y proyecta su resplandor sobre el lienzo mismo de la existencia que habitas. El mundo exterior deja entonces de ser algo separado. Se convierte en un reflejo vivo, un eco resonante de la iluminación en la que te has convertido. ¿Qué visión de la realidad crees que aguarda el pleno despliegue de tu propia luz interior? Comparte tus reflexiones a continuación. Querido Bus, si estas aguas profundas resuenan contigo, suscríbete para explorar más y compartir esta sabiduría con quienes buscan. Para comprender mejor cómo afrontar los paisajes internos que refinan esta luz, mira esto a continuación.